decía, bienvenidos a todos al tercer webinar de enfermería, una lesión, una estrategia para distintos escenarios. Hoy tenemos el agrado de contar con tres profesionales excelentes. Me toca presentar a la profesora licenciada María Vega. Ella es especialista en cuidados críticos, es docente de enfermería del adulto y anciano, de prácticas integradas, de pacientes críticos de la Universidad de los Italianos. Es enfermera del programa de geriatría del Hospital Italiano. Un gusto tenerte con nosotros, María. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Una alegría poder estar compartiendo este webinar con cada una de ustedes. Y como decía Nati, primeramente darle la bienvenida a todos los que están acá, a muchos colegas a los cuales hacía un rato largo no nos estábamos viendo, así que muy bueno que puedan estar acá, que podamos disfrutar juntos este webinar y que también podamos charlar un poquito, porque de eso se trata este webinar. Así que bueno, bienvenidos a este webinar de una lesión, distintas estrategias, ¿sí? Donde vamos a ir viendo qué, qué nos va a traer de importante, de aprendizaje el día de hoy este webinar. Así que bueno, me gustaría presentarles a ustedes también la otra coordinadora que va a estar con nosotros, a la licenciada Erika ¿O me Villoldo, escucha vos? licenciada en Ay, le falta la enfermería. una. Ahí está, genial. Así, Griselda, no podemos escucharnos todas. Diplomada en Enfermería Gerontológica, coordinadora del Departamento de Enfermería del Hogar Ledor Vador. Así que estás presentada, Erika. Gracias, María. Buenas tardes a todos. Bueno, muy contenta de tenerlos a todos en este tercer webinar. Bueno, voy a pasar a nombrar a todos los que hacen posible que se estén dictando todos estos webinars. Este es el tercero. Bueno, quería dar un agradecimiento especial al área académica del Hogar Ledor Vador, a la licenciada Natalia Pereira, que es parte de del área académica, también a la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología, a la red de SAM, ¿sí? A la red de enfermeros que se dedican al cuidado y a la salud del adulto mayor, al Colegio de Enfermeros del Sur de la provincia de Santa Fe, a la Fundación Asigna, y también especialmente a la directora del Consejo de Enfermería, la licenciada Lorena Peralta, ¿sí? Especialmente que nos brinda este espacio y está siempre con nosotros apoyando y llevando la bandera de la enfermería gerontológica. Bueno, paso a presentar a nuestra disertante del día de hoy. Presento a la licenciada Olga Casares. Ella es licenciada en enfermería del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es coordinadora de enfermería de internación domiciliaria para UMINT. Eh, es speaker para la empresa de la industria de productos para heridas, también de atención en consultorios privados. Es diplomada en enfermería gerontológica. Es asesora en manejo avanzado de heridas. Es experta en cuidado de úlceras de extremidad inferior, de parte de la Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas. Es experta universitaria en cuidados de curas de heridas crónicas por la Universidad de Cantabria. Es monitor en el manejo de heridas del Instituto Nacional de las Heridas en la Universidad Mayor de Chile y es ex docente de la carrera de enfermería del Hospital Italiano de Buenos Aires. Bueno, Olga, te paso la palabra para que puedas compartir tu presentación y después poder charlar juntas del abordaje del caso que vamos a trabajar en el día de hoy. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan bien. Un gusto poder compartir esta tarde con todos ustedes, como bien decía María, con gente conocida, con la que hace bastante tiempo uno no se encuentra y es propicia esta oportunidad para poder reencontrarse y compartir los conocimientos que hemos adquirido a lo largo del tiempo, pero por sobre todas las cosas me parece interesante, y esta es un poco la propuesta de este webinar,
poder intercambiar diferentes experiencias en relación a prácticas que son comunes a todas y que muchas veces el abordaje y el tratamiento de este tipo de prácticas, según el lugar donde nos encontremos asistiendo a la persona, pueden diferir aún siendo circunstancias y características comunes. Por eso, de alguna manera, agradezco la posibilidad de poder integrar este conversatorio para introducirnos en lo que nosotros denominamos como título que engloba esta charla, una herida, diferentes estrategias para diferentes escenarios, aunque en realidad la herida es la misma, las estrategias son parecidas, pero con recursos y herramientas diferentes, y los escenarios sí son efectivamente diferentes. Entonces voy a compartir la presentación. Ahí está, a ver, vamos a ver. Para que ustedes, ¿se ve ahí? Sí. Sí, perfecto. Ok, bien. Un poco decíamos el título de esta presentación que tiene que ver con el abordaje de las lesiones en pacientes, que ante todo son personas, personas que tienen una vida, que tienen su familia, que tienen, a veces se encuentran solos, pero todos ellos con necesidades, pero que fundamentalmente tienen un problema de salud, una lesión en este caso, y el objetivo inicial debería ser poder instrumentar aquellas herramientas que permitan prevenir que se produzcan estas lesiones. Cualquier lesión en la piel puede resultar una situación limitante, una situación que condicione el desempeño y la autovalía de esta persona. Sin embargo, muchas veces lo que ocurre es que nosotros tratamos a la persona y a su lesión, por supuesto, en diferentes ámbitos, en diferentes escenarios, mismo intercurriendo la persona con algún evento ajeno a la lesión por un problema de salud determinado, la persona puede transitar desde una internación domiciliaria a un hospital, de un hospital a una residencia o a su domicilio, pero en ese devenir de lugares asistenciales, la lesión sigue siendo la misma. Ahora, ¿qué pasa? Que el abordaje, cuando nosotros tomamos contacto con esta situación y con esta lesión, encontramos que ese abordaje pudo haber sido diferente según el lugar donde haya sido asistido. Y entonces, ¿por qué preocupan las heridas? Porque, bueno, debido al envejecimiento poblacional, mayor grado de dependencia y enfermedades crónicas, sumado a todas estas deficiencias que tienen los sistemas de atención actuales, hace que este problema afecte a todos los niveles del sistema sanitario, ya sea lo que es atención primaria, lo que es hospitalario, en residencias, en tercer nivel o en instituciones de cuidado social o domicilios. Entonces, de lo que hablamos es de tratar de establecer una continuidad en la asistencia donde lo que se busca es aplicar determinados criterios de calidad que sean comunes a todos los ámbitos para que la lesión no se produzca o evitar que la misma empeore. Entonces, pensar que el cuidado de las heridas, en especial lo que son las heridas crónicas, sigue en ese devenir, digamos, del conocimiento, siguen existiendo malinterpretaciones o malentendidos y costumbres que no están sustentadas por lo que es o por los criterios científicos. Por lo tanto, se hace necesario
que existan criterios comunes a todos y que dicha revisión de la evidencia nos permita estandarizar cuidados y disponer de esas guías de práctica clínica o de esos conocimientos centralizados para que en cualquier ámbito que se atienda una lesión pueda recibir el mismo tipo de criterio según el estado evolutivo de esa herida. Entonces, existen guías que están basadas en la mejor evidencia científica disponible y que han contado con el consenso de las diferentes sociedades científicas para poder unificar estos criterios. Puntualmente lo que tiene que ver con las lesiones relacionadas con la dependencia, que son las que nosotros vamos a abordar o de las que se trata este conversatorio, están encuadradas dentro de lo que es un nuevo marco teórico de lo que originalmente se consideraba solamente como lesiones por presión o úlceras por presión. Actualmente abarcan diferentes tipos de lesiones donde la presión no es el único factor o agente etiológico. Por lo tanto, lo que tenemos que considerar que estas lesiones se producen en pacientes con algún grado de dependencia, ya sea leve, moderada o severa, con un grado de dependencia total permanente, transitoria, pero que para cualquier actividad de la vida diaria o para cualquier situación que se encuentre en su vida diaria, de alguna manera va a necesitar algún tipo de colaboración de terceros. Entonces, para resumir, la justificación de este webinar tendría como una síntesis en estos puntos, sobre todo esto de que son lesiones que son prevenibles y que son tratables en pacientes dependientes, que pueden presentarse en cualquier ámbito de atención, que hay diferentes abordajes y cuidados y que lo que es necesario es unificar estas acciones preventivas y curativas, que debido a la gran variedad de opciones profilácticas y terapéuticas disponibles se hace necesario justamente unificar criterios y guiarnos por lo que dice la evidencia. Quienes trabajan con heridas o quienes han tratado heridas desde hace muchos años observarán que a lo largo de estos años, yo por lo pronto hace 24 años que estoy trabajando con esto, tanto productos, tecnologías, diferentes aparatologías han ido modificando la práctica en el tratamiento de las lesiones, y esto requiere que exista un conocimiento y una formación para las personas que trabajen en la atención de las heridas. Y para ello existen diferentes recomendaciones o diferentes estamentos donde uno puede buscar este apoyo de las guías de práctica clínicas y los consensos internacionales. Lo importante es entender que nosotros no tratamos heridas, sino que tratamos pacientes con heridas, ¿sí? Esto es un concepto sumamente importante porque les habrá sucedido que muchas veces cuando ustedes comienzan a tratar una herida se encuentran indefectiblemente con una serie de condiciones que tienen que empezar a manejar, porque todos esos factores o cofactores o la clínica del paciente de una o de otra manera interviene en el proceso evolutivo, interviene en el ámbito de cuidados, interviene en el sostén y en la comprensión y en la educación de cuán importante es tratar cada uno de los aspectos, tanto clínicos como sociales, para el mejor o para la mejor evolución de las lesiones.
Esto que yo les comento, en diferentes documentos se han reunido las sociedades científicas para dejar puesta de manifiesto justamente la importancia de poder tener una formación, de que todas las personas accedan, no importa en qué nivel asistencial se encuentran, sino que accedan a asistencia de calidad, que todos los niveles de atención provean los cuidados necesarios para que las personas sean atendidas dentro de las condiciones éticas y responsables, digamos, en cuanto a brindarle la mejor atención, pero también es muy importante proporcionar todos los programas o facilitar y permitir en un lenguaje llano y acorde a las formaciones, a las capacidades de cada persona, proporcionar programas educativos, por supuesto, para los profesionales que estén interesados en formarse en la temática de heridas. Entonces, yendo ya a lo que nos lleva a esta presentación, justamente hablábamos de cuando las guías resumen de alguna manera las diferentes medidas de prevención o cómo podemos abordar desde la prevención y desde el tratamiento estas lesiones relacionadas con la dependencia. Son estas los puntos centrales, digamos, que uno tiene que considerar al momento de relevar desde el punto de vista de hacer una valoración integral. Nosotros vamos a desarrollar solamente por una cuestión de tiempo algunos, que son 4, ya los veremos, pero ¿por qué mencionamos puntualmente esto? En primer lugar, la valoración de riesgo. Importante considerarla porque a veces se cree que solamente estando en un ámbito asistencial podemos disponer de una escala, que de lo contrario no existen alternativas para poder valorar el riesgo. ¿Y por qué importa valorar el riesgo? No importa con qué tipo de escala se realice. ¿Por qué? Porque, bueno, porque todas las personas que estén en el primer contacto con el sistema de salud deben ser consideradas como susceptibles de tener un riesgo de lesionarse. Ahora bien, en función de una adecuada valoración, lo que veremos es qué grado de riesgo tiene, si es que lo tiene, para poder redistribuir recursos, tanto humanos como materiales, sobre todo cuando los recursos son escasos, ¿sí? Poder reasignar adecuadamente los recursos que se necesitan para tratar a estos pacientes con estas lesiones. Entonces, para no extendernos demasiado y vamos a ver el porqué de cada una de las cuestiones, nosotros decidimos plasmar esto o tratar de ejemplificarlo en un caso clínico para ver cómo podemos aplicar estos criterios y esta valoración según los diferentes escenarios donde trabajamos. Entonces, tenemos el caso de un paciente, José, de 85 años, que concurre a una consulta ambulatoria para un control de salud acompañado por el hijo. Es viudo, se encuentra acompañado por una cuidadora en tiempo parcial de 9 a 15 horas de lunes a viernes, y los fines de semana transcurren en compañía de sus hijos y de sus nietos. Hace 3 meses hay alguien, perdón, que tiene el micrófono abierto. Hace 3 meses tuvo una caída de su altura, sufriendo una fractura de cadera, fue operado, deambula actualmente con andador, sin dolor, pero se encuentra con ánimo triste, con tendencia a permanecer en cama, con posición viciosa en decúbito lateral derecho. El hijo manifiesta que desde hace 6 meses se alimenta poco, perdió peso, lo nota más disfuncionalizado en la movilidad. En la consulta médica ambulatoria se observa una lesión en el trocánter derecho, por lo que su médico de cabecera lo deriva para ser evaluado por enfermería. Se planifica en el mientras tanto la solicitud de internación domiciliaria.
Al examen físico presenta una lesión en el trocánter derecho en fase inflamatoria con un 80% de placa necrótica, perdón, y ahí corresponde un 20% de efacelo con bordes eritematosos, un exudado escaso, sin signos de infección y sin dolor. Como tratamiento, en líneas generales, se inicia con la cura de ambiente húmedo, inicialmente con productos que favorezcan el debridamiento del tejido necrótico y el control de la carga bacteriana. Se brinda educación al hijo, cuidador principal, para continuar con curaciones hasta que ingrese en el régimen de internación domiciliaria. Veamos entonces que nosotros nos vamos a enfocar en la valoración del riesgo de desarrollar lesiones por presión. Hay una escala de valoración de riesgo, la más aceptada para ser aplicada en los diferentes ámbitos, que es la escala de Braden. ¿Por qué? Porque identifica correctamente a los pacientes en riesgo, o sea, es que tiene una alta sensibilidad es fácil de usar, que tiene criterios muy claros, con una descripción de cada uno de los ítems que facilita muchísimo y objetiviza mucho lo que uno está valorando, ¿sí? Evita, por supuesto, subjetividades y puede ser aplicado en cualquier ámbito. Entonces, ¿qué les parece si podemos ver en función de este caso cómo abordaríamos en una residencia esta valoración del riesgo, cómo se haría en el ámbito domiciliario y cómo lo haríamos en el ámbito ambulatorio? María, ¿qué te parece, ya que es el paciente que ha tomado la consulta contigo, que nos digas un poco cómo iniciaste vos el trabajo de la valoración de este paciente? Buenísimo. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito entonces de José, este paciente, que viene obviamente derivado la primera vez, en la primera parte, porque nosotros lo que queremos, a ver si Olga puede un poquito dejar de compartir la pantalla, así nos podemos ver todos y podemos hablar un poquito también, es esto de ver en distintos escenarios, ¿qué hacemos cuando esta lesión, porque capaz que todos nosotros trabajamos y estamos actualmente en distintos lugares? Entonces, ¿qué pasa si esta lesión viene desde lo ambulatorio, o nos puede tocar en internación domiciliaria, o tranquilamente también nos puede tocar si el paciente está geriatrizado en una institución? Entonces, lo que queríamos ver es cómo nosotros podemos abordar a este paciente en estos distintos escenarios. ¿Qué hacemos? Porque sabemos que enfermería es un trabajo continuo. Entonces, más allá de que el paciente estamos esperando que tenga una internación domiciliaria desde lo ambulatorio, ¿cómo podemos atender a este paciente? Y bueno, vamos a contar un poquito de la historia de José. Olga mencionó cuál era el caso paciente, que es real, ¿sí? Y después vamos a contar un poquito cómo terminó toda la historia. Bueno, este paciente es derivado por su médico geriatra a ambulatorio, y la primera vez que yo lo veo, vos habías mostrado la foto, Olga, si no lo comparto yo y Sí, muestro, sí, ¿sí? sí. Vamos a compartir un poquito, ¿sí? Están viendo ahí la pantalla. Bueno, yo les voy a compartir cómo es que viene el paciente la primera vez acá. Vamos a ver ahí, vamos a ver la presentación. Y entonces, fíjense. Miren la primera foto, ¿eh? La segunda foto es la segunda parte donde vamos a estar con José. José viene la primera vez acompañado por el hijo, como bien decía, con un deterioro en la movilidad. Él caminaba con mucha dificultad con el andador. Recuerden que él venía de una cirugía de cadera y fíjense acá la lesión, ¿sí? Una lesión, vamos a ver que un 80% necrótica, un 20% con fibrina, tejido amarillo, ¿sí? No vamos a entrar mucho, acá les cuento, en el timer del paciente,
porque queremos contarles que obviamente todo esto, porque si no daría otro webinar más, y lo cual la verdad que sería maravilloso, pero les contamos que dentro de poco se va a abrir el curso de lesiones para adultos dependientes, donde se va a hablar muchísimo de todo este tema. Entonces, lo que queremos realmente es solamente dar la introducción ahora con este caso paciente y no desviarnos mucho más con eso. Bueno, este paciente ingresa, obviamente hay que atender la lesión con el que el paciente viene desde lo ambulatorio. Como todos los que hemos hecho ambulatorio, sabemos que el paciente y la familia viene para una atención, el ya. A ver qué podemos hacer, cómo podemos solucionar este tema. Y entre tanto, les cuento más allá de darle una solución a este paciente, quiero que se queden con esta imagen. Dejo de compartir, así nos vemos un poquito todos. Pero nosotros vamos a ver otras cosas. Enfermería, como ustedes todos saben, enfermería tenemos, ¿vieron? Tenemos el alma de modelos, todas nosotras les cuento, porque no solamente estamos viendo la lesión propiamente, vemos mucho más alrededor. ¿Qué es lo que hace? Entonces podemos hacer varias cosas a la vez. Una de las cosas, obviamente, se le dio la atención. Lo que teníamos nosotros que trabajar, obviamente, es con el control de carga bacteriana que teníamos que hacer, básicamente. Así que trabajamos con la debridación de esta lesión, ¿sí? Se educó a la familia, se educó a la cuidadora, se armó todo un videíto, ¿sí? De cómo tenían que hacer, porque no lo podían traer en forma continua. Y a la semana siguiente lo íbamos a ver y vamos a ver cómo había progresado este tipo de lesión. Bueno, por ahora no le vamos a poner nombre, después en la segunda sesión les voy a ir contando de a poquito cómo fue que fue evolucionando esto, pero obviamente nos fuimos enterando, a medida que íbamos haciendo la curación íbamos preguntando, y acá viene algo más importante que es para enfermería, que es la valoración. Nos torturan con el tema del PAE y la primera parte del PAE, que es la valoración, que es importantísimo para enfermería. ¿Y qué pasa con esto? Empezamos a valorar, empezamos a preguntar. Caballero, ¿qué hace? ¿Qué hace todos los días? ¿Se moviliza? ¿Se mueve? ¿No se mueve? Y la realidad es que el muchacho no se estaba moviendo, permanecía en la cama mayormente y sobre todo tenía una posición viciosa. ¿Qué lado creen que el señor tenía la posición viciosa? Ahí está, Ana me está hablando. Ana, yo te veo ahí, me estás hablando y no estamos La entendiendo tal derecha, cual. estaba apoyado a la derecha, claro. Exactamente. O sea, esa lesión no era, tenía todo que ver con lo que estaba pasando y estaba mucho tiempo acostado en esa posición. Obviamente la cuidadora no tenía tal vez todo el conocimiento de que si él estaba en esa posición, por más que le gustara, iba a terminar lesionado, que es lo que pasó. Y esta lesión no se da en una semana, no se da en 15 días, se da en mucho más tiempo. Entonces el hijo me dijo, no, esto apareció de la noche a la mañana, no, esto no apareció de la noche a la mañana. Entonces ahí empezamos a trabajar. Y esto que decía Olga, que es el primer abordaje que nosotros vamos a hacer, es nosotros valoramos, miramos todo el entorno, miramos todo lo social, miramos qué es lo que le está pasando al paciente. Y una de las cosas que miramos es, vamos a educar a la cuidadora, vamos a educar a la familia, porque si educamos, prevenimos para justamente no llegar a esto. Y más allá de la curación, que ya vamos a ver, porque ahora les cuento, y yo sigo hablando un poquito más del curso, porque en el curso lo que vamos a ver no solamente son los distintos tipos de lesión, sino vamos a ver el tratamiento. Porque si nosotros tuviéramos que abarcar cada una de estas cosas, no terminamos más. Chicas, nos podemos quedar toda la noche y al día siguiente, y es un tema que abarca y que da mucho y que queremos aprender un montón de cosas, porque lamentablemente en las distintas María, instituciones, perdón, no sé si alguien me habla, cualquiera de las preguntas sí, que ustedes se tienen, podemos pixelea. irlas poniendo ahí en el chat iguales. Me olvidé decirles al inicio. Sí, decime, Erika. No, que se pixelea a veces tu conexión. No sé si a vos te sale que estás con mala conexión porque se quedó congelada tu imagen. Ah, pero ¿me escuchaban? Sí, hubo un momento Bueno, que se congeló, oh, pero ok, ahora está ok. perfecto. Listo. Entonces, la idea es abordarlo desde el curso, también no solamente los distintos tipos de lesiones, sino el tratamiento.
porque como les decía, en las distintas instituciones que nosotros trabajamos no hay un protocolo. No hay un protocolo armado, cada uno tiene su propio librito, cada uno hace lo que puede o lo que tiene. Y acá la verdad que me parece interesante armar este curso con las lesiones justamente para los pacientes con limitación, que son muchos y abarcan mucha cantidad de nuestros pacientes adultos mayores y también adultos. Así que bueno, volviendo a esto y volviendo a lo que decía Olga, de valorar y ver. Ay, alguien me está copiando, tiene el micrófono abierto. Sí, 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 Listo. genial ahí, así no me sale con eco. Lo interesante es ver cómo valoramos. Si bien desde lo ambulatorio nosotros no tenemos una escala de valoración, yo les cuento que nosotros en el hospital italiano, para los que no, por ahí no se recuerdan, un poquito compartir. Yo les quiero mostrar lo que hablaba Olga. A ver, a ver si la tecnología me ayuda. No me está ayudando nada. Esto es en vivo, chicas, así que todo puede pasar. Bueno, les cuento que acá esta es la escala de Braden. Nosotros en el hospital tenemos como protocolo el uso de la escala de Braden. Fíjense ustedes, les traje acá la imagen por si alguno no lo sabe, no lo recuerda. Esta escala, cuanto más puntuación te da, es mejor. Cuanto menos puntuación te da, es donde peor le está yendo al paciente. Y mide tres cosas, perdón, cinco cosas, seis. La percepción sensorial, exposición a la humedad, actividad, la movilidad, la nutrición y riesgo de lesiones cutáneas. Obviamente, como se imaginan, nuestro paciente tenía un poco de todo, a lo cual le daba, si yo le hubiera hecho en ese momento, ¿sí? Ahí dejo de compartir, le hubiera hecho la escala de Braden, le daba una puntuación de 13 y 14, o sea, él tenía un alto grado un moderado grado de que tenía mucho riesgo de que le pasaran estas cosas, y la realidad es que le pasaron cosas. A mí lo que me gustaría saber es por qué este paciente, después de que yo lo veo en ambulatorio, obviamente él no puede venir a hacerse las curaciones conmigo, después les voy a contar qué pasó en la segunda parte, entonces lo derivan en internación domiciliaria. A mí me gustaría saber, porque Olga obviamente trabaja mucho con internación domiciliaria, si ellos valoran, si hacen la valoración de este tipo de riesgo y si usan algún tipo de escala o algo. En primer lugar, probablemente muchos de los que estén en el auditorio trabajen en internación domiciliaria, sabrán que la internación domiciliaria está delegada, las prepagas o las obras sociales, en empresas terciarizadas, con mayor o menor conocimiento de determinados instrumentos de valoración o con mayor o menor conocimiento en general de qué es lo que se debería hacer. También, seamos honestos, la realidad hace que una persona que va a curar una herida a un domicilio, poco tiempo tiene en general para dedicar para hacer una evaluación integral o por lo menos para poder valorar correctamente el riesgo o los diferentes factores de riesgo para este caso. En general no se hacen valoraciones sistematizadas o con instrumentos, sino que se hacen valoraciones generales, como por ejemplo, duerme en una cama común, el colchón está deteriorado, o necesitaría una cama y un colchón de aire, no tiene una adecuada nutrición y está muy adelgazado, y además como este paciente apoya sobre el lateral en forma permanente, es dificultoso movilizarlo y por lo tanto permanece mucho tiempo en la cama. Son más que nada informes generales, sin particularizar en algunas cosas, pero de alguna u otra manera están insinuando o están informando de cuál es el riesgo de que se produzcan lesiones. Sí, en lo personal puedo decir que nosotros pedimos a los enfermeros que en el primer contacto que tienen, por eso yo les mencionaba que
la valoración se hace en el primer contacto que el paciente tiene en cualquier ámbito del sistema de salud, consultorio, domicilio, etcétera, etcétera. Cuando un enfermero acude a un domicilio, el paciente ha sido externado en general o han solicitado la asistencia en domicilio por la vía de una solicitud médica, pero en general ocurre esto posterior a una externación. Entonces el enfermero concurre y hace una valoración integral del estado de la piel. Muchas veces en esa información que se recibe no consta o no figura que tiene una lesión. Entonces, muchas veces el enfermero se entera cuando lo evalúa por primera vez que presenta una lesión o que presenta riesgos de lesiones porque observa enrojecimiento en la piel y todas estas características socioambientales, por ejemplo, que pueden llegar a ser factores de riesgo para desarrollar lesiones. Estamos hablando solamente de lesiones por presión, pero en realidad lo que tenemos que incorporar como concepto que no es solamente las lesiones por presión, sino que tienen que ver con lesiones relacionadas con la dependencia. Es decir, que puede haber desgarros de piel si un paciente es anciano y tiene fragilidad capilar, tiene la piel seca o tiene equimosis y ha tenido lesiones anteriores. Si hay un ambiente que no es favorable con la presencia de muchas mesas bajas o andadores o sillas de ruedas que no están en condiciones que pueden lesionar la piel de los miembros inferiores y puede haber también algún tipo de lesión allí. Puede existir alguna lesión porque, no sé, le sujetan el pañal con tela adhesiva o se lo fijan a la piel porque el pañal se le corre, entonces puede desarrollar una lesión por MARSI, por algún adhesivo, o le sujetan la sonda vesical también con una tela adhesiva que no es correcta porque si no el paciente se la toca y se la quiere sacar, etcétera, etcétera. Todas estas son situaciones que se presentan en el domicilio que son eventos que pueden generar diferentes tipos de lesiones relacionadas con este grado de dependencia, a modo general. Pero sí efectivamente una buena práctica de enfermería en domicilio requiere de que se puedan hacer una inspección general del paciente desde la cabeza hasta los pies para ver cómo está su piel en general, qué cuidado se debe dar e identificar si efectivamente hay algún tipo de valoración de riesgo. Yo, María, vos habías puesto Braden y me permito solamente mostrar para que la gente vea, quienes lo conocen, no sé si llegan a ver allí. Braden, como bien decía María, es una escala con mucha especificidad, pero fíjense lo que yo les mencionaba anteriormente, donde no hay posibilidad de error ni de tener subjetividades, es decir, que hace una descripción bien clara de cada uno de los puntos, de manera tal que la persona aunque no tenga un gran conocimiento, leyendo la escala y leyendo la descripción de cada uno de los puntos, pueda valorar correctamente lo que está observando. Entonces, en este sentido, veamos qué pasa en una residencia con la valoración de riesgo. Erika, ¿qué te parece si nos podés contar vos cómo se manejan en una residencia respecto a esta valoración? Por ejemplo, ya sabemos qué pasa en un ambulatorio, ya sabemos que en internación, por lo menos en la mayoría de las instituciones, al menos donde trabajamos nosotros, se lleva a cabo. Ya sabemos qué se puede hacer en internación domiciliaria. Importante esto, existen instrumentos, pero si no existen instrumentos, hay otras formas de poder llevar a cabo esa valoración y este es el concepto que me parece importante que les tiene que quedar. La cosa y no voy a hacer una encuesta. Bueno, gracias, Olga. En la residencia donde yo trabajo, que es de Orbador, utilizamos la escala de Braden. ¿Y para qué nos sirve utilizar la escala de Braden? Es esto,
nosotros nuestros cuidados, ¿sí? Si tenemos identificado a aquellas personas mayores que tienen mayor riesgo, ¿sí? Porque no se movilizan, porque usan pañales, todos los indicadores que marca la escala de Braden, que le dan que tenga un alto riesgo, entonces los cuidados van a estar focalizados ahí, ¿sí? En los cuidados de la movilización preventiva, los cuidados de los puntos de apoyo. Entonces nos sirve para gestionar el cuidado. Y algo que me parece sumamente importante es que ustedes, todos somos enfermeros y la cantidad de lesiones relacionadas con la dependencia que haya en una institución, en cualquiera, en un segundo nivel, en un hospital, en una clínica o en una residencia, es un indicador de la calidad de atención de enfermería. Lo traduzco. Entonces, si en una residencia tenemos un gran número de personas mayores que tienen lesiones relacionadas con la dependencia, no importa el grado, hay que poner el foco en el cuidado, ¿sí? Si no es que estamos brindando una mala calidad de atención, ¿sí? Por eso es un indicador de atención de enfermería. Me parece como muy importante poder destacar eso. ¿Sí? Nuestros cuidados van a estar enfocados en aquellos que mayor dependencia tienen, que no se movilizan, que utilizan pañales, ¿sí? No en la persona que es autoválida, que va al baño, no utiliza pañales, porque esa persona va a tener un riesgo bajísimo, ¿sí? Y más cuando gestionamos una residencia y tenemos muchas personas mayores viviendo allí, en donde tenemos que priorizar quién tiene más riesgo, entonces ahí enfocar nuestro cuidado. Bueno, como el tiempo es tirano, estamos a casi 18:47, me parece importante que pasemos al siguiente ítem más importante, que es la nutrición, ¿sí? Que si bien la escala de Braden está como ítem a evaluar la nutrición de la persona mayor que tiene, en este caso, riesgo, que ya está instaurada una lesión relacionada con la dependencia, una de las patas más, no solo es la curación propiamente dicha, sino cómo se nutre la persona mayor, ¿no? Come la cantidad necesaria de proteínas, cómo se alimenta, qué tipo de dieta tiene, ¿sí? Y desde una residencia que trabajamos interdisciplinariamente y tenemos más cercanos, ¿sí? Los diferentes profesionales, en este caso una nutricionista, trabajamos en equipo y trabajamos de manera interdisciplinaria. ¿Sí? El abordaje de una herida no se puede hacer de otra forma si no es interdisciplinario, ¿sí? Siempre somos troncales, enfermería es troncal en la prevención y en el cuidado de una lesión por presión, pero también tiene otras patas que son muchísimo más importantes. La nutrición, si la persona no está bien nutrida, ¿sí? Si no come la suficiente cantidad de proteínas, de carbohidratos, ¿sí? De grasas saludables, por más que nosotros pongamos el mejor producto, el más caro, lo rotemos, estemos encima de la lesión, no tiene con qué curarse, ¿sí? Entonces es muy importante poder tener en cuenta cómo se nutre, cómo come la cantidad suficiente, se hidrata la cantidad suficiente, ¿sí? Porque esto nos va a servir de apoyo para que la persona pueda, en este caso, una vez que está instaurada una lesión relacionada con la dependencia, poder llegar a que evolucione de manera favorable esta lesión. María, desde el ámbito más ambulatorio, ¿qué miran desde la nutrición? Bien, nosotros obviamente comparto mucho de lo que acaba de decir Erika y tiene mucho que ver para que una piel cicatrice, para que una piel esté bien. Obviamente la alimentación y la hidratación es importantísimo, más allá de la movilidad de los dispositivos que nosotros podemos poner al paciente. Y este paciente, obviamente, como habíamos dicho, tenía un alto grado de lesionarse. Pero fíjense ustedes, si seguimos contando la historia de José, José no estaba comiendo. Y una de las cosas que nosotros trabajamos ahí, vuelvo a decir, una de las escalas que trabajamos en el hospital es la BGS, Valoración Global Subjetiva, donde miramos básicamente tres parámetros con respecto al paciente y es si bajó durante los últimos 6 meses el 5%
del peso habitual que tenía. Obviamente era el caso de nuestro paciente. Sí, había disminuido en la ingesta de alimentos, que también le pasaba. Y lo siguiente era si veíamos algún tipo de disminución en la masa subcutánea y muscular, que también le hicimos el pliegue y también lo tenía. Nosotros trabajamos con un equipo transdisciplinario en el hospital y así como contaba un poquito Erika, que trabajan ahí en el Edorbador lo mismo, tenemos una nutricionista en el sector de geriatría, a la cual le hacemos la derivación. Les cuento que a este paciente fue suplementado, sí, con suplemento nutricional, y este paciente empezó a tener, bueno, no voy a decir las marcas porque si no estamos acá no vamos a hacer publicidad, pero muy conocidas las marcas para ustedes. Educamos a la familia y a la cuidadora con el tema de la alimentación. Tal vez no todo de golpe, ¿sí? O sea, no todo comemos el plato de comida en el mismo momento, sino que le damos en porciones pequeñas durante varios momentos en el día. Esto me parecía que era importante asistirlo. Él tenía prótesis, pero ¿qué había pasado? Había adelgazado tanto que la prótesis ya no estaba, se le caía, no estaba adaptada, porque ustedes saben, si bajan de peso, ¿qué pasa? La prótesis fue hecha con un peso, disminuye los músculos y la prótesis se desadapta. Entonces fue educación de usar un pegamento, de que pueda masticar, pueda deglutir, y había que tenerle paciencia. Bueno, fíjense que en una consulta se pudo también tener la consulta a la par con la nutricionista y se pudo implementar cosas. Entonces me parece que esto es importante saber que desde lo ambulatorio uno únicamente no está para la curación básicamente de una lesión, sino que también al valorar, y estoy de acuerdo con un colega que escribió, nuestra valoración es cefalocaudal, siempre, siempre va a ser cefalocaudal, pero nosotros ahora estamos hablando de piel y estamos hablando de este tipo de lesiones y lo importante que es valorar todo el entorno, valorar cómo se está alimentando, qué es lo que está tomando, si lo podemos suplementar, si podemos hablar con el médico clínico. Fíjense ustedes, su médico geriatra me lo envía, le hacemos la curación. Ya hicimos una interconsulta con la nutricionista y esto me parece importante de que podamos estar todo un equipo trabajando en el bien común de este paciente, ¿no? Que es nuestro objetivo principal. Me encantaría saber, Olga, cómo lo trabajan ustedes en internación domiciliaria, este tipo de pacientes. Sí, se solicita interconsulta con la nutricionista. En internación domiciliaria uno puede encontrarse con pacientes que tienen alimentación vía oral, alimentación enteral, por sonda o por gastro, pero en todos los casos cuando uno advierte que puede haber un déficit nutricional o que uno observa determinadas condiciones, sobre todo en aquellos pacientes dependientes de otra persona para alimentarse, que tienen que ser alimentados por un cuidador, porque no pueden alimentarse por sus propios medios, lo que se busca es dejar indicaciones específicas de frecuencias, porciones, contenidos, digamos, nutricionales, qué proporción de proteínas. Hay que tener en cuenta también que hay pacientes que tienen alguna complicación renal, ¿sí? Entonces hay que ver efectivamente qué tipo de alimentación es la más adecuada para enfermedades que pudiera llegar a tener de base. Por lo tanto, eso requiere de un esquema, un planteo de, nutricional que en general se solicita que sea la nutricionista, con quien también trabajamos, para pedirle a través de la prepaga una evaluación por la nutricionista. Bueno, Em, sí, Eri. podemos, Bueno, estamos en menos sí, 18:55, me por ahí gustaría vamos terminar de cerrando con... contar, sí, cómo terminó esto, porque me imagino que todos están Bueno, pensando, ¿y cómo terminó José con todo esto? Bueno, les cuento que la segunda vez que nosotros lo vemos a José, voy a compartir un poquito y de paso les comparto también
la foto a ustedes, a ver acá. Ahí estamos. Fíjense que la segunda vez, que es esta la segunda foto, a la siguiente semana, entre tanto se estaba gestionando lo de internación domiciliaria con José. Fíjense que lo que habíamos trabajado para debridar esto, fíjense acá, tienen el anterior y acá. Resulta que cuando empezamos a debridar, y no voy a entrar con más terminología justamente para únicamente contar así rápido el caso, nos damos cuenta que el paciente tenía una úlcera por presión grado 4 con bolsillo. Todo lo que ustedes ven acá, fíjense. María, está muteada. Estás muteada, María. Ahí va. Ahí Ahora, estamos, volvimos. Sí, Oh, sí. no sé hasta dónde me sí. escucharon. Bueno, les vuelvo a contar entonces un poquito, para no entrar en mucho detalle, que este paciente, cuando lo vemos, el paciente tenía una úlcera por presión trocantérica de grado 4 con bolsillo. Este paciente había obviamente que trabajar en esta, justo en esta consulta que habíamos tenido, en la desinfección y debridación de este tejido que ustedes están viendo. No vamos a entrar en más detalle porque no terminamos más, pero lo que hice fue contactarme directamente después de hacer la desinfección y la limpieza, contactarme con su médico clínico, con el que me había derivado al paciente, y al paciente lo llevaron, el médico a su vez se contactó con cirugía plástica de acá del hospital y el paciente fue llevado a un toalé quirúrgico. Obviamente no podía seguir viniendo a las curaciones ambulatorias y el paciente termina en internación domiciliaria, que ya se había estado. Fíjense cómo fue la previsión de haber trabajado previamente a esto. El paciente termina en internación domiciliaria. 2 meses después el paciente es institucionalizado. Esto pasó aproximadamente hace 7 meses y el paciente tiene la lesión hoy por hoy totalmente curada. Así que bueno, tenemos un final feliz para José. Pero fíjense los distintos escenarios con los que se trabajó en una internación domiciliaria, en una institución. Y lo que me parece interesante es el trabajo continuo que hizo enfermería, de continuar con un mismo esquema, pensando en que esa lesión que el paciente tenía había que curarla. No importa si estaban en lo ambulatorio, no importaba si estaba en internación domiciliaria o si estaba en una institución, ¿sí? Lo que se hizo fue trabajar en forma continua justamente porque lo que queríamos era el único objetivo, que el paciente estuviera bien, buscar el mejor escenario, el mejor entorno para el paciente, lo cual la verdad que fue positivo para José. No sé si Olga y Erika quieren comentar algo. No, la verdad que la valoración, teniendo en cuenta los diferentes puntos que tenemos que considerar, no solamente la valoración del riesgo, valoración nutricional por algún instrumento de screening que se pudiera utilizar en alguno de los ámbitos. Entiendo que en la residencia Erika usa el MNS, el Mini Nutritional Assessment. Pueden Sí. existir otros, el MOS, el M, en fin. Lo que se busca es, independientemente del ámbito, volvemos a repetir lo mismo, independientemente de tener los instrumentos, independientemente de dónde uno se desempeñe, siempre hay una manera de poder instrumentar esta valoración y no ignorar que es necesario ser valorado cada uno de estos puntos. Algo de lo que no hablamos, pero es que es muy extenso, que tiene que ver con la movilización y que tiene que ver con los cuidados generales de la piel. A modo de resumen, decirles que todo paciente o toda persona siempre es susceptible de encontrarse en riesgo. Lo que uno debe establecer es si ese riesgo es leve, moderado o es severo, e implementar las medidas básicas de cuidado de la piel para todos los pacientes, ¿sí?
aunque ese paciente se movilice, aunque deambule, aunque camine, aunque no tenga riesgo de algún tipo de lesión por dependencia, ese paciente se le debe inspeccionar la piel en cada oportunidad que se toma contacto, ya sea en el baño, perdón, en la higiene, en lo que tiene que ver con el vestido, en el cambio de ropa, etcétera, etcétera. Hidratar esa piel, vigilar las zonas de presión, vigilar las zonas de roce, etcétera, etcétera. No porque no exista riesgo, no se va a valorar y no se va a inspeccionar y brindar los cuidados justamente para evitar que se produzca algún tipo de lesión. Y en cuanto a la movilización y las superficies especiales de manejo de presión, que son elementos complementarios que bajo ninguna circunstancia reemplazan a la movilización, es decir, los colchones, los elementos de alivio de presión, las cuñas, las almohadas viscoelásticas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lleva a un capítulo mucho más amplio que es que hay que considerar otros aspectos que no vienen al propósito del webinar y que sí son tratados en el curso que nosotros vamos a desarrollar a partir del 12 de agosto, al cual tenemos el agrado de invitarlos a todos a que puedan participar. Es un curso de 4 meses que se va a llevar a cabo por la modalidad virtual, es sincrónico, pero el objetivo principal del curso justamente es poder brindar a todos los profesionales que estén involucrados en la atención de los pacientes estas herramientas y conceptos básicos y adecuados para el enfoque que tiene un paciente geriátrico, gerontológico, que es diferente al abordaje que se realiza de las heridas en general. Esto no es un curso para aprender a curar heridas, es un curso para poder entender que las heridas se producen dentro de un marco, ¿sí?, de dependencia que puede tener esta persona y que existen diferentes instancias que tenemos que considerar para una buena evolución, una buena prevención, un buen tratamiento de las lesiones, y en eso estamos enfocados en poder trabajar en lo que tiene que ver con la nutrición, en lo que tiene que ver con la movilización, en lo que tiene que ver con el dolor, con las infecciones, ¿sí? La parte de la seguridad, aquellos que también trabajan con pacientes oncológicos también van a tener un espacio donde van a poder escuchar, porque al fin y al cabo son pacientes dependientes también bajo otras circunstancias, pero también con un alto grado de dependencia. ¿Y qué se hace en ese caso? Es decir, el objetivo del curso es poder justamente englobar todas estas cuestiones que se ven en particular dentro de este contexto, ¿sí? Dentro del contexto de los pacientes dependientes. Son clases que se van a llevar a cabo los días martes de 17 a 20 horas. La inscripción ya se encuentra abierta. Los invitamos a todos, la verdad que va a ser un gusto poder compartir con ustedes y sobre todo personalizar este intercambio que muchas veces no se da en otros ámbitos porque, reiteramos, aprender a curar heridas lleva no solamente de una formación, sino de una práctica diaria, de un hacer, deshacer, de experimentar, de probar, de tener la regularidad, y no es el propósito de este curso, sino poder considerar todos estos aspectos que son necesarios para poder abordar las lesiones relacionadas con la dependencia. Así Olguita, que sí, muchísimas gracias por todo esto que estás contando y comentando. Vemos en el chat que la gente está preguntando por el curso, el inicio. Acá están dejando las chicas una placa, ¿sí? Para que puedan ver y compartir. Olga, mientras la gente va viendo el QR que puede escanear, ¿no? ¿Tengo entendido? Sí. Mientras ellos van viendo eso, que Eri está compartiendo, te hago una preguntita, Olga, vos que sos muy experta. ¿dónde está? Em,
La canasta básica, esta de higiene del paciente, ¿qué es lo que no puede faltar en, digamos, en nuestra higiene diaria para cuidar esa piel? Canasta básica, digamos, ¿qué elementos deberíamos tener? Por lo pronto hay como conceptos, decíamos, ¿no? Nos tenemos que guiar un poco por lo que dice la evidencia y en este caso, fundamentalmente pensar en las características de la piel. La piel del anciano, la piel de la persona adulta, es de unas características o tiene una característica particular muy parecida a la piel de un niño. Entonces, en primer lugar, pensar que siempre tenemos que utilizar productos que sean de característica similar a la piel. Muchas veces uno dice de un pH igual a la piel, entonces uno usa productos de blancos, de jabón blanco para hacer la higiene o de glicerina, por ejemplo, y son todos productos que en su composición tienen características alcalinas y astringentes, y la piel tiene una característica de pH ácido. Por lo tanto, tenemos que utilizar siempre productos que sean con un pH parecido a la piel, más similar a las características de la piel, que es un jabón de los comunes que se conocen en el mercado de marca, cremosos, ¿sí? Humectantes, siempre tratar de higienizarlo no con esponjas, no con manoplas, no con ningún producto que sea agresivo para la piel, no con esponjas que puedan llegar a dañar la piel, sino simplemente con la mano, con un guante, suavemente con agua tibia, ¿sí? No friccionar y utilizar un producto posteriormente al baño que pueda hidratar. Hay diferencia entre lo que es hidratante, humectante, eso forma parte de lo que vamos a ver en el curso. ¿Por qué un hidratante? ¿Por qué un humectante? ¿Sí? Pero el objetivo es que la piel cuando está recién higienizada es mucho más receptiva. Entonces es en ese momento donde uno tiene que hidratarla con una consistencia, con un producto, cualquiera sea que el que elijamos, pero que tenga una consistencia más bien líquida, no cremosa, para evitar friccionar la piel, facilitar la absorción de ese producto y siempre mantener productos de higiene de uso personal, es decir, no compartir los productos con otros residentes si uno está en una residencia o en un domicilio, que lo que se utiliza para el paciente sea uso exclusivo y no de toda la familia que comparte ese domicilio. ¿Por qué? Porque las características son particulares y porque además, por una cuestiones de la piel, digamos, de los individuos, uno puede transmitir alguna cosa de un residente a otro. Pero básicamente es eh, agua a temperatura templada, sin friccionar, con un jabón cremoso, secado sin fricción y una crema que produzca una adecuada hidratación de la piel. Hay características puntuales, como dije, de las cremas y también existen productos específicos, ácidos grasos, para reforzar, digamos, zonas de excesiva presión o para colocar sobre zonas de apoyo, que también pueden ser útiles, o productos de barrera si hay algún tipo de lesión por humedad o alguna de esas cuestiones, pero es como más general eso. Muchísimas gracias. Bueno, nos Bueno, encantaría ¿quieren? seguir contestando preguntas, estamos como muy limitados ya con el tiempo, nos pasamos. Solo voy a responder una pregunta del chat de las muchísimas que hay, que preguntaron que cuándo se requiere la intervención médico o quirúrgica. Cuando yo dije al principio que el abordaje de una herida es siempre interdisciplinaria y que la parte troncal claramente es enfermería, pero necesitamos para las indicaciones médicas de las curaciones a un médico que en conjunto
con el personal de enfermería, pueda evaluar y lleguemos a un consenso de cuál es la mejor indicación, pero claramente el acto médico tiene que estar, ¿sí? Entonces siempre vamos a trabajar de manera interdisciplinaria, enfermería con el médico, enfermería con nutrición, enfermería con kinesiología para todo lo que es rotación, posicionamiento y demás, ¿sí? Y en el caso de que esa herida, porque preguntaban por la intervención médica o quirúrgica, en el caso de que esa herida tenga una mala evolución, vamos a charlar junto con el médico para, bueno, en este caso ya requiere una toilette, requiere un acto quirúrgico y eso va a ser consensuado entre todas las disciplinas. ¿Sí? Bueno, eso para cerrar, para contestar una de las preguntas, no sé, Nati, si vos querías comentar algo más. No, como siempre la parte formal y digamos que tiene que ver con los certificados, recuerden que nosotros en el chat pusimos un enlace, tienen que contestar las encuestas, ¿sí? Contestarla para ingresar sus datos. Una vez que contesten e ingresen sus datos, en unos días recibirán el mail genérico por mail, el mail, el certificado, perdón, por mail, ¿sí? No hace falta que pongan sus datos en el chat, sino que tienen que ingresar al enlace y solamente completando la encuesta van a poder acceder. En unas semanas se van a estar enviando. Y bueno, después recuerden que más o menos alrededor de mediados de agosto vamos a tener el cuarto webinar, a mediados de agosto alrededor del 22, creo, si no me equivoco. Bueno, por supuesto, los vamos a estar invitando, vamos a enviar enlaces de inscripción y demás. Así que muchísimas gracias, chicas, tanto Olga, María, Erika, muchas gracias por este espacio, por brindarnos todos sus conocimientos. Somos más de 96 personas, sigue entrando gente, y muchas gracias a todos los que están del otro lado, que un viernes a la tarde, como siempre dice Lore, nos generamos este espacio para poder aprender y para poder conocer, y los invitamos a todos a que se anoten en el curso de lesiones. Si no se pueden anotar mediante el enlace que enviamos, pueden ingresar al Instagram de la SAC, ahí también pueden anotarse o le pueden escribir o nos pueden escribir a Académica Ledor, que ahora cuando terminemos con la exposición vamos a dejar el correo para que puedan escribir quienes estén interesados en anotarse en el curso que empieza en agosto, que va a estar liderado por Olga, por María, por la licenciada Noelia Duarte. Y bueno, nada más. Muchísimas gracias a todos.